Bendiciones, amados hermanos. Espero que se encuentren bien. Soy el hermano Israel González. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Romanos. Y en esta ocasión vamos a ver el tema número 6, que es la certidumbre de la justificación de la fe. Dicho en otra manera, es la certeza de la justificación de la fe. Y bueno, pues si algo pues es verdad para los que hemos entregado nuestras vidas al Señor Jesucristo, es de que tenemos la certeza, ¿verdad? Esa certeza de que somos justificados, esa justificación viene gratuita, ¿verdad? Por la gracia del Señor mediante la redención que es en Cristo Jesús, como dice la Escritura. Y bueno, pues eso debe de llenarnos de gozo, hermanos, porque es algo hermoso, ¿verdad? Que tengamos ese perdón de nuestros pecados. Y bueno, pues vamos a comenzar con el tema. Este comprende del capítulo 5, del verso 1 al 11 del libro de Romanos. Y bueno, pues voy a darle lectura al verso 1 que dice de la siguiente manera. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta palabra de justificados, hermano, comprende o tiene la intención, ¿verdad? En el sentido original de que es una palabra justificados, es indefinidamente, es continuamente y es indefinido. Entonces, quiere decir que es una acción que se va desarrollando, ¿verdad? Día a día y que, bueno, mientras nosotros entendamos que cuando pecamos tenemos que presentarnos ante el Señor y pedirle perdón por nuestros pecados, esta justificación va a ser continua. Aunque claro está, ¿verdad? Que nosotros, bueno, como creyentes ya no pecamos de una manera deliberada, aunque bueno, pues como dice la Escritura, ¿verdad? Que no hay justo ni aun uno, pero bueno, como todos somos pecadores, lo que tenemos, pues sí, el gozo que hay en nosotros es que al haber entregado nuestras vidas al Señor, bueno, pues eso da pues a que nos arrepintamos, confesemos nuestros pecados y bueno, el Señor nos justifica día a día, ¿verdad, hermanos? Entonces, dice que la justificación es por la fe y dice que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto hermano, es algo que debe causarnos gozo a nosotros como creyentes, debe haber ese gozo en nuestro corazón porque tenemos paz para con Dios. Pero no así, hermanos, a quienes no han entregado su vida al Señor, porque la Escritura, pues bien dice, ¿verdad? Que solamente los que somos justificados tenemos paz para con Dios. Les voy a leer en un Salmo 7:11, que dice de la siguiente manera. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Esto es algo, hermanos, pues muy interesante, preocupante, pues, también para quienes no han entregado su vida al Señor, porque así como vimos que el ser justificados está en un tiempo continuo, es un tiempo en el que se escribió en continuidad, digámoslo así, y es indefinido. Bueno, pues la palabra airados, que habla en el Salmo 7:11, tiene exactamente el mismo sentido. Es una palabra un verbo que también está continuo, está escrito en una continuidad, está escrito también en una palabra indefinida, ¿verdad? Eso quiere decir, hermanos, que Dios está airado, está colerizado. Esta palabra se define como poner una condena muy severa. Entonces, pues ese verbo airado es el mismo que el de justificados, ¿verdad? Como lo vimos. Y bueno, pues entonces el impío no tendrá paz para con Dios a menos de que se arrepienta de sus pecados, entregue su vida al Señor, y es únicamente, ¿verdad? La única forma en la que podemos estar en paz con Él, por medio de esa justificación, ¿verdad? O que Dios declara recto, ¿verdad? Al hombre pues que confía en Él y que entrega su vida al Señor. Y bueno, pues vamos a continuar con el verso 2 y dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y bien, hermanos, pues aquí hay algo muy interesante, ¿verdad? Dice que ahora tenemos entrada por la fe a esta gracia. Esta gracia, pues, es la confianza o es la seguridad de que somos justificados. Eso es como lo que refiere este versículo. Dice, tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿A cuál?
Bueno, pues a la esperanza o a la seguridad de que somos justificados y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El gloriarse, hermanos, en este sentido no es de jactarse, no es de orgullo, no es de algo propio del hombre que ver que diga, ay, pues ahora me glorío en el Señor porque yo soy mejor o porque me arrepentí. No, hermanos, lo que la palabra refiere en esta parte de gloriarse refiere a tener una gran alegría. Entonces el texto dice, bueno, ahora nos gloriamos o tenemos una gran alegría en la esperanza, es decir, en la espera, ¿verdad? Para ver la gloria de Dios. Esto refiere a ver el rostro del Señor, refiere a la salvación misma, hermanos. Y bueno, pues eso es lo que tenemos, ¿verdad? Que nos gloriamos, nos alegramos, ¿verdad? Nos regocijamos, dice en otras versiones, en la esperanza de poder ver algún día al Señor. Pero hay algo bien interesante, hermanos, que la verdad a veces no lo tomamos muy en cuenta, o a veces no que fallemos, sino que también debemos comprender algo y debemos de tenerlo muy en cuenta. Dice en el verso 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y bueno, hermanos, como vimos, el gloriarse o el que nos gloriamos dice el sentido es tener una gran alegría, ¿verdad? Porque nos gloriamos de que veremos al Señor. Pero de igual manera está escrito este mismo verbo en ese mismo sentido. Nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Qué quiere decir, hermanos? Bueno, pues que en la tribulación, en la enfermedad, en la angustia, en los problemas, en todas las situaciones adversas, debemos también tener esa alegría y debemos alegrarnos. Y no es por otra cosa, sino porque el siguiente verbo nos va a describir el por qué tenemos que alegrarnos, hermanos. Sí, es muy difícil cuando uno está pasando por una enfermedad, a lo mejor la pérdida de un ser amado, a lo mejor desempleado, qué sé yo, ¿verdad? Tantas cosas, a lo mejor hasta inclusive persecución, ¿verdad? Pero dice la Escritura que debemos gloriarnos, debemos complacernos también en las tribulaciones, con esa alegría también. Pero el verso 3 en la sección B dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. O sea, nos vamos a alegrar en esa tribulación sabiendo que esa tribulación nos va a producir en nosotros esa paciencia, ¿verdad? La paciencia, pues tiene un sentido específico. Paciencia hace referencia a resistencia o aguante, es decir, estar en un mismo lugar, parados en un mismo lugar, permaneciendo bajo un peso sobre nosotros, pero uno firme también, dice, lo vamos a ver más adelante, dice que estemos ahí firmes, aguantando ese peso o esa situación adversa. Es el sentido de esa paciencia, ¿verdad? De poder soportar toda circunstancia adversa, ¿verdad? Y además, no solamente soportarlo, sino estar alegres. Alegres es como tiene el sentido esta palabra, este verbo. Y bueno, pues debemos de soportar ese peso, esa tribulación con gran gozo. Y el verso 4 continúa diciendo, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Es decir, que esa paciencia que va a generar esa tribulación en nosotros es como un examen porque la palabra que a continuación dice que es prueba, esta tiene un sentido o se define como una confiabilidad y aprobación o ser aprobados. Entonces podemos pensar que la prueba nos va dando una madurez y esa madurez va trabajando de igual manera nuestro carácter, va trabajando pues el temperamento, ¿verdad? También va trabajando en nosotros. ¿Y para qué? Bueno, pues para producir un carácter aprobado ante el Señor. Aunque día a día el Señor trabaja y trata con nosotros de alguna u otra manera en el carácter, a lo mejor qué sé yo, ¿verdad? Mil maneras, ¿verdad? Que puede tener en defectos el hombre. Dios va tratando en ello. Y bueno, pues eso también pues da la esperanza o el esperar con ese anhelo, ¿verdad? Poder ver la gloria de Dios. En ese sentido es poder ver el resplandor de Dios, que también refiere a la salvación. Entonces, ¿cómo es la escritura, verdad? Que nos dice, bueno, pues entonces la tribulación o los problemas tienen que producir en ti paciencia, el aguantar, el soportar, y no solamente así y nada más por soportarlo, sino con alegría, porque esa paciencia que vas a pasar alegremente, pues te va a llevar a una prueba y esa prueba
te va a aprobar o te va a dar esa calificación para poder tener ahora la esperanza de poder ver al Señor en algún momento, ¿verdad? Y entonces el verso 5 refiere a esto, dice, y la esperanza no avergüenza. Es decir, pues muchas veces, hermanos, nosotros ponemos la confianza, ¿verdad? En muchas circunstancias, nos dejan, pues a lo mejor avergonzados. Una de ellas es el pecado, ¿verdad? Que avergüenza. También, pues poner nuestra esperanza en algo donde no hay una base sólida, pero esta esperanza nunca nos va a dejar en una vergüenza, hermanos, porque tenemos una base sólida que proviene, dice el texto a continuación, en el verso 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, pues no quedaremos en vergüenza, hermanos, el esperar a que Dios haga su obra en nosotros. No quedaremos en vergüenza, hermanos, en esperar a que el Señor nos ayude en medio de la tribulación, nos fortalezca en medio de la tribulación. Es una esperanza que no avergüenza. ¿Por qué? Pues porque el Espíritu Santo está en nosotros, hermanos. Y bueno, pues vemos también que en el verso 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Es decir, cuando aún nosotros éramos sin fuerzas o estábamos enfermos, eso es lo que refiere la palabra débil, pero también refiere a un conocimiento o sin conocimiento espiritual. Cuando no teníamos un conocimiento espiritual, bueno, pues dice que Cristo murió por nosotros y dice que ciertamente apenas, o sea, con un esfuerzo muy grande o con una dificultad, dice, morirá alguno por un justo. Es decir, a lo mejor nosotros podemos dar nuestras vidas, ¿verdad? Por algún ser amado, nuestra esposa, por los hijos, qué sé yo, ¿verdad? Pero creo que no lo haríamos por un pecador, no lo haríamos por algún asaltante, creo que no lo haríamos por alguien que nos ha hecho daño, que nos ha calumniado, que nos ha difamado. Creo que no lo haríamos, pero dice que la Escritura que Él sí, dice, Cristo dio su vida por nosotros, que aún siendo pecadores, pues Cristo murió por nosotros. Entonces, esa es la manera en la que Dios, dice, muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en el verso 9 dice, habiendo sido ya declarados rectos en su sangre, por Él, o sea, Jesucristo, seremos salvos de la ira. Y pues nuevamente, este verso menciona la ira de Dios, hermanos. O sea, la ira de Dios viene sobre quienes no se han reconciliado con Él. Esa ira conlleva a un castigo eterno. Y bueno, pues qué importante es, ¿verdad?, que nosotros podamos estar reconciliados con el Señor. El verso 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Fíjense, hermanos, que aquí hay algo que, pues sí, yo leyendo, estudiando esta palabra, en diferentes comentarios, diferentes opiniones de algunos libros, algunos comentarios, hace una referencia muy, muy puntual, ¿no? Somos enemigos, somos adversarios con el Señor cuando no teníamos a Cristo en nuestros corazones, o a quienes no tienen a Cristo en su corazón, son adversarios. Pero fíjense que es algo muy cierto, ¿no? Y es algo de tener ese temor en el corazón, porque Dios puede ser nuestro peor enemigo, pero también Dios puede ser nuestro mejor amigo. Entonces, pues imaginémonos a un Dios airado, un Dios que está airado con el impío todos los días de su vida. Pues qué terrible, ¿verdad, hermanos? Dice que pues tener a Dios en contra, ¿verdad?, nuestra, pues es algo terrible, hermanos. Así vivimos en algún tiempo, pero para gloria del Señor, pues hemos sido también reconciliados, ¿verdad? Por la muerte, pues por la muerte de su Hijo. Es por la única manera en la que nosotros pudimos y puede el hombre ser reconciliado con el Señor. Entonces, eso de reconciliados, o la palabra de reconciliados, es componer una diferencia, porque pues el ser humano por naturaleza es pecador y solo piensa en pecar. Eso es lo único que piensa el hombre. De hecho, pues a un niño se le tiene que enseñar a comportarse, ¿verdad? Porque no le enseñamos a ser malcriados o a hacer maldades, porque por naturaleza lo trae, sino que a un niño se le instruye, ¿verdad?, para comportarse, se le instruye para obedecer.
Entonces, por naturaleza lo traemos, hermanos. Entonces, cuando somos reconciliados, pues también seremos salvos por la vida que dio Jesucristo en esa cruz del Calvario. Y también nos gloriamos en Dios, hermanos. Es decir, que también nos alegramos mucho en Dios porque nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido, pues, ahora la reconciliación, pues ahora podemos tener, ¿verdad? Esa entrada libre ante el trono de la gracia mientras estemos aquí en la tierra, pero cuando estemos en la eternidad, hermanos, pues estaremos delante del Señor por siempre. Entonces, pues la justificación, hermanos, es un hecho cumplido en la vida de quien cree. Y los hijos de Dios, pues tenemos el gozo de no experimentar esa ira del Señor. Cuando éramos enemigos de Dios, pues Cristo nos reconcilió con el Padre. Por eso es que vivimos en obediencia. En esa obediencia, y aunque no somos perfectos, hermanos, pues estamos caminando con esfuerzo hacia la perfección del Señor. Día a día, hermanos, buscando la santidad, buscando el perdón del Señor cada día. Pues el Señor va moldeando nuestro carácter, va moldeando algunas áreas de nuestras vidas que a veces duele. Sí duele, pero tiene pues tiene un resultado gratificante. Y eso pues lo veremos en su momento, hermanos. Son los últimos tiempos, el Señor viene. Y bueno, pues si tú no conoces de Cristo, si tú has escuchado o escuchas hablar del Señor, yo te invito a que entregues su vida al Señor, que entregues su vida, que seas justificado por el Señor Jesucristo, para que esa justificación pues ya no caiga la ira del Señor, ¿verdad? Del Dios Todopoderoso sobre la vida de quien no cree en el Señor. Y entonces te voy a leer un texto, hermano, amigo, que dice en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, el que se resiste, el que rehúsa, el que no acepta, el que le habla a uno de Cristo y dice, no, ¿sabes qué? A mí tu Dios y tu religión no me vienen. Eso es quien rehúsa creer en el Hijo. Y dice que hay un pecado que pues jamás será perdonado, que es la blasfemia del Espíritu Santo. Y ese pecado pues es algo terrible, hermanos, porque realmente quien rechaza al Espíritu Santo está rechazando a Cristo, está rechazando a Dios mismo, y eso es algo pues realmente preocupante para quienes no entregan su vida al Señor. Entonces, pues espero que se haya sido de mucha edificación y bueno, pues veremos la próxima semana, si el Señor lo permite, nuestro próximo tema, que será el tema 8, y el título es El reinado del pecado y el reinado de la gracia. Estaremos estudiando Romanos 5, del 12 al 21, y bueno, pues sigamos repasando esos textos, y bueno, pues sigamos leyendo, hermanos, y escudriñando la palabra del Señor. Y bueno, que Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos en la próxima, primeramente Dios. Hasta pronto.